Bienvenidos, bienvenidas a este módulo 1 denominado Educando para la Paz del curso Cátedra de Paz. Mi nombre es William Chará Ordóñez, soy politólogo de la Universidad del Cauca y magíster en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, docente investigador de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca y he trabajado temas de conflicto armado y recientemente temas de paz y construcción de paz. Ahora bien, para iniciar este módulo 1, quiero que consideremos esta idea. La apuesta del Estado colombiano, con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con las FARC y posteriormente aquellos ciclos de negociación con el ELN, es la búsqueda del fin de la guerra y la construcción de paz. Como sociedad, debemos generar aquellos mecanismos que nos permitan llegar a este fin. Por eso, en este módulo nos vamos a concentrar en dos elementos. El primero, una historia de contextualización del conflicto armado y la segunda, revisar aquellas propuestas de educación para la paz que nos permiten transformar la realidad de los territorios. Ahora, el proceso de paz con las FARC tiene un contexto histórico. Desde 1990 se han realizado 8 procesos de negociación con grupos armados, entre ellos el M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame, la Corriente de Renovación Socialista, el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera y el Movimiento Independiente Revolucionado Comando Armados. Estos procesos de paz con estos grupos llevaron a ciertos aprendizajes. El primero de ellos es que todos estos anteriores procesos no consideraron las lógicas del conflicto, aquellas lógicas que nos permitían explicar sus inicios, nos permitían explicar aquellas relaciones de poder que existían en los territorios. ¿Qué también faltó? Faltó que en estos procesos se lograran blindar de la estigmatización, como lo podemos notar en este momento. Otro de los aprendizajes que nos dejaron estos procesos es la falta de armonización entre los espacios locales, comunitarios y aquellos espacios que permitieran la reincorporación, tanto social como económica, de aquellos reintegrados. Y quizá la última y una de las más importantes es que faltó el reconocimiento a las víctimas. En estos procesos, las víctimas no eran o no fueron un actor clave en los procesos de negociación y de paso a la vida civil de aquellos grupos armados. Con las FARC hubo 3 intentos antes de este acuerdo final. El primero de ellos en el gobierno de Belisario Betancur, en la Uribe Meta. El segundo con el gobierno de César Gaviria, aquel proceso que se adelantó en Caracas y en Tlaxcala, en México. Y el tercero en el gobierno de Andrés Pastrana, en la conocida zona de San Vicente del Caguán. De estos 3 procesos se lograron aprender las lógicas de una nueva negociación y nuevos modos de negociar con la guerrilla de las FARC. Este nuevo proceso nos llevó a 3 fases. La primera de las fases, una fase exploratoria, que fue entre marzo del 2011 y febrero del 2012. La segunda fase, que fue la fase de las mesas de conversación, es la fase más extensa, entre octubre del 2012 a noviembre del 2016. Y esta fase termina con el acuerdo final, firmado en septiembre en Cartagena y refrendado el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá. La última de las fases, la tercera, es aquella fase de implementación que tiene como tiempo estipulado 15 años. Este nuevo acuerdo tiene 6 puntos. El primero de los puntos, conocido como acuerdo, es el que relaciona la reforma rural integral. El segundo es el acuerdo sobre participación política. El tercero sobre fin del conflicto. El cuarto sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. El quinto, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y el sexto, aquello que se dedica a la implementación, verificación y refrendación. Todo este acuerdo tiene una particularidad, una de tantas, y es el enfoque diferencial. Este enfoque reconoce que las personas y los colectivos son titulares de derechos y tienen particularidades y necesidades específicas que requieren respuestas diferenciadas por parte del Estado y la sociedad. Otro de los elementos interesantes que tiene este acuerdo final es la puesta en marcha de la paz territorial, entendida como el regreso del Estado a aquellos territorios que estaban desprovistos de
su intervención. Para cerrar, es importante que consideremos la magnitud y la dimensión de este conflicto armado. Al 1 de diciembre de 2019, las víctimas registradas en el país son 8.931.614 víctimas. Esto implica un escenario en el cual tanto el Estado como la sociedad debe intervenir, trabajar en pro de garantizar que todas estas víctimas, por un lado, sean reparadas, también tengan derecho a la verdad y un factor importante, que no exista la repetición de este conflicto armado. Este último de los elementos es clave porque nos permite entender la importancia de la educación para la paz. Ahora bien, el segundo objetivo de nuestro primer módulo es educación para la paz. Y vamos a entender a la educación para la paz como un vínculo de transformación que afiance en las personas, en las organizaciones, en suma, en la sociedad, una cultura de paz y de desarme emocional. Además, que propicie el respeto por los derechos humanos, la empatía, la reconciliación, la solidaridad, la multiculturalidad, el respeto, la tolerancia, y que promueva el diálogo y las diversidades a partir de herramientas que permitan que los conflictos puedan ser tramitados de manera no violenta. En suma, la educación para la paz responde a nuevas formas educativas, es decir, nuevas prácticas para abordar los contextos sociales donde no hay o no han habido expresiones de conflicto o de violencia. La educación para la paz nace en la posguerra, cuando los y las educadoras buscaban herramientas para prevenir futuras guerras y se enfocaron en enseñar para la paz. En ese sentido, muchos teóricos, pedagogos, pedagogas han desarrollado estrategias para la paz cuyo fin último es la generación de nuevas metodologías que puedan enseñar en las personas y en la sociedad a transformar la cultura de violencia hacia la cultura de paz. Aquí es clave el término cultura de paz, el cual hace referencia a un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos basados en el respeto a la vida, en el fin de la violencia y en la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Es por eso que la educación para la paz debe ser asumida de una perspectiva holística, si se quiere sistémica, que esté vinculado, que cada uno de los elementos estén vinculados. Todt, en un texto que se llama Un marco holístico para la educación para la paz de 2017, propone entender esta educación para la paz a partir de 6 principios, a los cuales le denominó pétalos de la educación para la paz. Y de esos 6 elementos quiero que rescatemos en ellos algunos que nos puedan servir a nosotros para propiciar escenarios de educación para la paz. El primero de los elementos lo denominó educar para vivir con justicia y compasión. El segundo, educar para promover los derechos humanos y las responsabilidades. El tercero, educar para construir en el respeto cultural, la reconciliación y la solidaridad. El cuarto, educar para vivir en armonía con la tierra. El quinto, educar para cultivar la paz interior. Y el sexto, educar para desmantelar la cultura de la guerra. Ahora quiero invitarles a que revisemos cada uno de los puntos que Todt plantea en su propuesta. El primero es educar para vivir con justicias y compasión. Es decir, el autor plantea el reconocimiento de las responsabilidades por las condiciones de violencia estructural de la sociedad. Es decir, aquellas condiciones que han llevado a exclusión, opresión, necesidades básicas insatisfechas. Y esto es posible a partir de la empatía, es entendida como la capacidad de comprender las necesidades y los sentimientos del otro a través de la identificación de sus emociones. Aquí también quiero invitarles a que nos consideremos un factor adicional, que es el conocimiento de los territorios, el conocimiento de nuestro contexto. Quiero invitarles a que estos procesos de educación para la paz vinculen los conocimientos de las múltiples realidades de nuestros territorios. Y no tienen que ser territorios no alejados de nosotros, son territorios, comunidades u organizaciones próximas a las cuales debemos conocer. El segundo de los elementos es educar para promover los derechos humanos y las responsabilidades. El autor plantea que educar para la promoción y la protección de los derechos humanos implica el conocimiento de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Además, aquí es clave que también entendamos que
El acuerdo final ha generado un marco jurídico, el cual debemos conocer, porque uno de los elementos claves en este proceso de paz es la no repetición de los actos de guerra. El tercero de los elementos se denomina educar para construir respeto cultural y reconciliación y solidaridad. Aquí, educar para convivencia y para el respeto implica desmantelar todo tipo de prejuicios alrededor de la etnia, la raza y la nacionalidad. El cuarto de los elementos es educar para vivir en armonía con la tierra. Para el autor, se trata de desarrollar una conciencia en relación con el entorno y promover prácticas que no atenten contra el medio ambiente. Un elemento clave, sí, en el acuerdo final entendemos el punto 1 que habla sobre reforma rural integral. El quinto de los elementos es denominado educar para cultivar la paz interior. Y aquí quiero que rescatemos y que vinculemos esta propuesta del autor con los procesos de memoria histórica, que son fundamentales, porque si bien el acuerdo final está soportado en las víctimas, en el reconocimiento de los derechos a las víctimas, es fundamental que podamos entender cuáles son esos derechos que se deben reparar. El sexto elemento, educar para desmantelar la cultura de la guerra, es esta invitación a generar procesos que permitan la no reproducción, de la violencia como algo normal y fortalecer aquellas capacidades que permitan transformar los conflictos y que puedan generar espacios de no violencias. Ahora quiero que revisemos estos niveles de capacidades y a qué capacidades hacen referencia. El primero de ellos que mencionamos es el de personas, el que vincula a las personas, en el cual se busca que se fortalezcan sus conocimientos en temáticas y metodologías para la construcción de paz y que se adquieren o se potencien habilidades para su puesta en práctica. ¿A qué capacidades hace referencia? A todas aquellas capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes que se puedan generar a partir de la educación para la paz o de una implementación de educación para la paz. El segundo de los niveles es vincula a organizaciones e instituciones y busca que se fortalezcan las capacidades de gestión y estructurar procesos que aporten a la construcción de paz. ¿A qué capacidades se hace referencia? A procesos, procedimientos, mecanismos, metodologías y culturas organizacionales. Y este elemento es clave porque es la manera como se puede tramitar frente al Estado una serie de demandas de la sociedad. El tercero de los elementos vincula redes, alianzas y cooperaciones y se busca fortalecer capacidades de trabajo en red para la construcción de paz. ¿A qué se hace referencia? Aquellos esquemas de gobernanza, de coordinación, de comunicación, de toma de decisiones que permitan el trabajo en red de múltiples actores. Un elemento clave si estamos hablando que para la implementación del acuerdo y toda la fase de implementación del acuerdo se necesitan que todos los actores puedan tener un escenario de interlocución. El último de los elementos que este modelo ha denominado campo social y político, busca fortalecer la capacidad para cimentar y lograr una sociedad incluyente, equitativa, en condiciones de convivencia y confianza con lo público. Y aquí se estaban hablando de políticas públicas, de legislación, de tradiciones y de prácticas sociales. Este último de los elementos es quizá de las apuestas más amplias y ambiciosas de la educación para la paz, porque no solamente nos está invitando a que trabajemos en función de lo personal, de la relación con el Estado, de las redes que podemos generar, sino de la capacidad propositiva que podemos tener también como ciudadanos y como ciudadanas. Capacidad propositiva que nos puede llevar a el diseño de políticas públicas, de planes, programas y proyectos que permitan que la construcción de paz sea un escenario estable y sea un escenario duradero.